Vamos a partir esta unidad del adulto, ahora ya más en materia, hablando un poco en relación al examen de medicina preventiva. Y aquí vamos a hacer varias cosas. Vamos a recordar los niveles de prevención y vamos a derribar un concepto que he visto que está un poco generalizado entre ustedes, pero lo vamos a ir aclarando bastante en relación a que el examen de medicina preventiva no es solo el EMPA, que es el del adulto, sino que es una estrategia que es completa y la vamos a revisar en detalle ahora. Vamos a hablar un poco en relación a la prevención primaria, secundaria y terciaria y vamos a hacer algunos recordatorios. Acuérdense de esa monito que les hacía yo en clases. Si alguien lo tiene por ahí en un dibujito, lo puede compartir con sus compañeros que no lo tienen. Pero principalmente decimos que la prevención primaria ¿ya? Son aquellas provistas o las medidas que se hacen acá, son aquellas provistas a las personas para prevenir el inicio de una condición específica. Por ejemplo, la vacunación en los niños sanos. La prevención secundaria identifica y tratan a las personas asintomáticas que ya han desarrollado factores de riesgo o la enfermedad preclínica, pero en quienes la condición todavía no se ha tornado clínicamente aparente. Aquí todavía estamos evitando, ¿no es cierto?, la prevención secundaria, evitamos las complicaciones de esa enfermedad. Por ejemplo, el PAP es la realización de una prueba del Papa Nicolau, que se abrevia como PAP, para detectar la displasia cervical antes del desarrollo del cáncer cervicuterino y es una forma de prevención secundaria. Aquí ya estamos pensando que la persona pudiera tener la enfermedad y nosotros queremos detectarla en sus primeras etapas o evitar, ¿no es cierto?, que ésta se empiece a desarrollar y genere alguna complicación. La prevención terciaria es la detección precoz, bajo este modelo de examen de medicina preventiva, la detección precoz de enfermedades o condiciones de salud mediante exámenes y o cuestionarios específicos, ¿no es cierto?, que están dentro de la prevención secundaria. Y eso permite iniciar tratamientos oportunamente, que sería la prevención terciaria para evitar las complicaciones, y resultan más eficientes y efectivos en esta instancia y como consecuencia mejoran el pronóstico de la entidad nosológica o de la enfermedad. Todo esto que yo les estoy contando ahora lo pueden revisar más en detalle en un documento que les voy a dejar junto con esta clase, pero me interesa más que entendamos los conceptos. El objetivo final de esta estrategia es evitar con todo esto la progresión de la enfermedad hacia etapas de difícil manejo y de mayor costo, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Y con ello es posible que las personas puedan vivir mejor y por más años. Acuérdense que la calidad de vida es una de las cosas más importantes en nuestra atención de salud, en la atención primaria. Vamos a hablar entonces del examen de medicina preventiva, que se basa en estas definiciones de prevención que yo les di recién. Es una medida costo efectiva, que es operacionalmente viable porque es muy fácil de hacer, se requieren muy pocos elementos y que pretende a futuro, ¿ya? Todavía no tenemos un impacto importante a nivel poblacional, pero disminuir, aumentar, ¿no es cierto?, los porcentajes de cobertura de la detección de patologías de alguna manera ir monitoreando a esos pacientes que van presentando ciertos riesgos o de alguna manera ir evitando la complicación de ciertas patologías. Veamos un poco de dónde o cómo es el marco normativo de esta estrategia, ¿ya? Incluye distintos actores. Está dentro del régimen de la ley 19.966, del régimen general de garantías explícitas, y tiene un componente curativo que está dentro de las garantías explícitas de salud y tiene un componente preventivo que corresponde al examen de medicina preventiva. Por lo tanto, con este examen o con esta estrategia, voy a hablar de estrategia y ya se van a dar cuenta por qué, lo que estamos haciendo es cumplir con el régimen general de garantías explícitas, que es la ley 19.966, que es la ley GES. Les voy a contar algo para que vamos entendiendo de qué estamos hablando.
¿Qué dice la ley? Los beneficiarios tendrán derecho a recibir el del régimen general de garantías en salud las siguientes prestaciones. El examen de medicina preventiva, constituido por un plan periódico de monitoreo y evaluación de la salud a lo largo del ciclo vital, con el propósito de reducir la morbimortalidad o sufrimiento debido a aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o controlables que formen parte de las prioridades sanitarias. Y aquí está un poco la clave de lo que yo les decía, que se saquen de la cabeza que el examen de medicina preventiva es solo el EMPA del adulto. Es un plan, como dice acá, periódico de monitoreo y evaluación, y les voy a destacar para que tengan claridad, ¿no es cierto?, de lo que estamos conversando. Lo vamos a destacar acá. Es un plan periódico, por eso que es tan importante entenderlo, que lo que hace es monitorizar, ¿no es cierto?, algunas patologías o la aparición de ciertas patologías a lo largo de todo el ciclo vital, desde que la persona nace hasta que la persona se muere, ¿ya? Y la idea de eso es ir detectando con tiempo las morbilidades o las muertes asociadas a aquellas enfermedades. Entonces, una vez que ya entendimos que es un plan, ¿ya? Va a tener ciertos criterios de inclusión, ¿no es cierto?, como el GES, y solo deberán ser consideradas aquellas enfermedades o condiciones para las cuales existe evidencia del beneficio de la detección temprana de un individuo asintomático, y la evidencia habla, ¿no es cierto?, de los niveles de recomendación. Les voy a hacer una pequeña cápsula para que entiendan a qué se refieren los niveles de recomendación y el uso de la evidencia científica, pero básicamente se basan en hechos concretos o en estudios que han sido bastante analizados. Los problemas de salud que abarca este examen de medicina preventiva se subdividen en dos grandes grupos. El primero es la prevención de problemas de salud en la población general, que está asintomática, que tiene más bien relación con la promoción y el fomento de la salud, y aquellas personas que ya tienen ciertos factores de riesgo, y hablamos de la población de riesgo. La población general, entonces, se va a entender como tal aquellos problemas de salud cuyos factores de riesgo dependan de la edad o el sexo de los beneficiarios. Ya aquí estamos hablando de problemas de salud que tengan que ver específicamente con la edad y o el sexo. La población de riesgo, en cambio, lo vamos a entender como los problemas de salud cuya aparición depende de factores de riesgo asociados a antecedentes familiares, genéticos u otros distintos a la edad o el sexo, y que es mayor que en la población general. Aquí ya estamos hablando de un grupo más pequeño de población que tiene mayor propensión a desarrollar alguna patología puntual. Y aquí yo les traje, me quedé un poco cortado, pero básicamente vamos a tener las coberturas del examen de medicina preventiva, pero más que nada, más que ver las coberturas, me interesa que entiendan cuáles son parte del examen de medicina preventiva para el ciclo vital, que aquí está bastante detallado. En los recién nacidos, las patologías que vamos a detectar o que vamos a cribar o hacer tamizaje son la fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito, y para ello vamos a usar las pruebas de tamizaje, ¿no es cierto?, que están acá. Para la fenilcetonuria vamos a hacer la medición de fenilalanina y el hipotiroidismo congénito la medición de TSH. La medición de fenilalanina se hace con el PKU, que se hace en el recién nacido, que ustedes ya debieran haber revisado en su guía de procedimientos para el recién nacido. Tenemos a las personas, aquí no se alcanza a leer, pero desde los 15 a los 64 años, vamos a tener acciones para las mujeres, y aquí entre las mujeres vamos a tener de 25 a 64 años. Lo que vamos a detectar es el cáncer cervicuterino con el PAP, el famoso PAP.
Y para las mujeres mayores de 50 años para arriba, vamos a detectar el cáncer de mama o que se hace, ¿no es cierto?, la mamografía. Para hombres y mujeres entre 15 y 64 años, vamos a detectar a través de la medición de presión arterial estandarizada, el cuestionario de tabaco, el índice de masa corporal con la medición de peso y talla, el cuestionario EVA o el audit, ¿ya? Vamos a detectar la hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad, el bebedor problema. Y también en la dislipidemia a través de un examen de colesterol total. Aquí falta también la glicemia, que creo que viene en la lámina que sigue. Pero de aquí para abajo, todo esto que está en el adulto se concentra básicamente en el examen de medicina preventiva del adulto. Otras patologías como por ejemplo la sífilis, diabetes mellitus, VIH, SIDA, tuberculosis y sífilis, lo vamos a hacer a través del VDRL en embarazadas y personas con conductos de riesgo. Y aquí la edad no está definida, da lo mismo, acá lo mismo, en diabetes mellitus, VIH, SIDA tampoco, tuberculosis en 15 a 64 años con la baciloscopía en personas con síntomas respiratorios, VIH, SIDA, perdón, me salté, tenemos el test de ELISA y confirmado, ¿no es cierto? O sea, el confirmatorio que se hace después, con consejería pre y post examen en embarazadas con factores de riesgo, o en realidad se hace a todas las embarazadas, y la sífilis, ¿no es cierto?, que también es una enfermedad de transmisión sexual con VDRL. Esos son básicamente los exámenes a lo largo del ciclo vital que ustedes van a tener y vamos a ver cómo se gestiona o cuáles son los roles que tiene que asumir cada uno en el examen de medicina preventiva a lo largo de todo el ciclo vital. Vamos a tener al beneficiario, que su rol, ¿no es cierto?, va a ser acceder voluntariamente al examen de medicina preventiva. La idea es atraerlos de alguna forma o, en su defecto, ir a buscarlos a sus lugares de trabajo, a la feria, en la plaza, a los malls, etcétera, etcétera. El Ministerio de Salud va a definir el examen de medicina preventiva con las metas, las coberturas y las evaluaciones periódicas que se tienen que hacer. Los prestadores, tanto públicos como privados, y aquí están las ISAPRES, ¿ya?, que están acá los seguros, los prestadores van a otorgar las prestaciones de la medicina preventiva, que son todas las que ya vimos, desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Los seguros, en realidad aquí estamos hablando de FONASA y las ISAPRES, van a tener que pagar las prestaciones y asegurarse, ¿no es cierto?, de informar la cobertura de los exámenes de medicina preventiva. Y la Superintendencia de Salud, que siempre tiene su rol de fiscalizador, va a fiscalizar que todo esto que está aquí planificado se cumpla. Aquí está, aquí esto lo pueden revisar en el documento, ¿ya? Pero básicamente lo que se hace es el beneficiario, lo que se hace para acceder al examen de medicina preventiva, sobre todo en el adulto, es solicitar atención para el examen de medicina preventiva, se deriva a consulta con el profesional asignado, da lo mismo que sea enfermera o médico, puede ser en realidad la norma dice cualquier profesional que esté capacitado. Yo sigo pensando que las enfermeras y no los técnicos paramédicos son los, digamos, ideales o idóneos para realizar este examen, porque hay que tomar ciertas decisiones y hay que tomar ciertas acciones de salud. Una vez que se deriva, se aplica la ficha de acuerdo a la población objetivo, que ahí vamos a tener distintos tipos de fichas. Si corresponde a la población general de riesgo o a la población de riesgo específico, se va a identificar el problema de salud, se van a aplicar los cuestionarios del examen de salud que son específicos y se va a derivar de acuerdo a la presencia o ausencia de factores de riesgo. Esto salió medio cortado por el formato de las diapos que estoy usando ahora, pero está escrito en el documento que les voy a dejar. ¿Qué pasaba con las ISAPRES? Esto es lo que pasaba antiguamente, y aquí está más claro todo lo que tenemos que hacer de las pruebas de pesquisa. Básicamente había en las ISAPRES al año 2003, como para que ustedes se hagan una idea, no se registraba o prácticamente no se hacía, y las metas de cobertura eran
sobre todo para los recién nacidos del 100%, ahora esto también está cercano al 100%, que es lo ideal. Pero las coberturas de ISAPRE prácticamente no lo hacían porque era una prestación que era un costo adicional a ellos, porque como está dentro del GES, en realidad el usuario prácticamente no paga nada, ¿ya? Actualmente esta cobertura ha ido mejorando, de hecho las ISAPRES tienen programas de medicina preventiva que son incluso hasta más completos, ya le encontraron, ¿no es cierto?, el cómo ganar plata, ya con los exámenes extra que les piden, pero el pack, digamos, general, que lo vamos a ver al final, debiera ser gratuito para todas las personas. Vamos a recordar otra vez algunas cositas, ¿ya? Como por ejemplo los cuestionarios o las intervenciones que vamos a hacer. Dentro de eso tenemos el beber problema, vamos a usar el audit, ¿ya? Que es el autodiagnóstico de riesgo. Para el tabaquismo, el cuestionario de las 5 AES, se los voy a mostrar, todas estas cosas que les estoy mostrando ahora. Para el sobrepeso y la obesidad, medición de peso de talla y circunferencia de cintura, que lo vimos también lo vamos a ver en la atención del adulto. La hipertensión arterial, medición de presión arterial, con la técnica estandarizada, la diabetes mellitus con una glicemia en ayunas o en su defecto un hemoglucotest como para no demorar la atención. En caso de sífilis, un BDRL si es que entra en el grupo de riesgo. Para la tuberculosis y la baciloscopía si tiene tos por más de una semana, tos productiva por más de 15 días, esa es la indicación. Cáncer cervicouterino, el PAP, para la dislipidemia, el colesterol total, que también puede hacerse con un ¿cómo se llama esto? Con un aparato como el de la hemoglucotest. Para el cáncer de mama, para las mujeres mayores de 50, la mamografía. Y en el caso del adulto mayor vamos a aplicar la evaluación funcional del adulto mayor, que es el EFAM, que lo vamos a ver en una clase más completa. Los fundamentos para el examen de medicina preventiva, y aquí esto es súper importante, lo vamos a volver a revisar en una clase más adelante cuando hablemos de los factores de riesgo. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el 80% de las muertes prematuras por enfermedades del corazón o de ataque cerebral obedecen a enfermedades del corazón, ataque cerebral, el accidente cerebrovascular, diabetes mellitus tipo 2 y el 40% de los cánceres además son prevenibles, ¿ya? Por eso que todas estas cosas entran, esto lo conversamos un poco el año pasado, cómo se ingresan ciertas patologías a los programas, cuál es el criterio que se ocupa a nivel del ministerio para determinar que una patología tenga más exámenes y más acceso y más cobertura que otras, ¿ya? Y todas estas que ustedes ven acá son prevenibles. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de detectarlas en sus fases de aparición temprana, vamos a tener mayores adultos sanos en el futuro. Dentro de los factores de riesgo, las causas o factores de riesgo de estas enfermedades crónicas están perfectamente identificadas, ¿no es cierto? Hay un pequeño número de factores de riesgo que son comunes y que habitualmente son los responsables de la gran mayoría de las principales enfermedades crónicas. Y aquí esto de alguna manera lo vamos a ver cuando hablemos de la hipertensión arterial y los factores de riesgo. Hay algunas que son comunes como el sobrepeso, la edad, el sexo y otros más que nos van a determinar que esa persona a la que estamos evaluando puede tener más riesgo de presentar, ¿no es cierto?, una patología en un corto plazo. Tenemos factores modificables y factores no modificables, y dentro de los modificables vamos a tener alimentación no saludable, inactividad física, tabaquismo. Se supone que si uno trabaja estos factores de riesgo que son modificables, podríamos eventualmente modificar esa conducta y eliminar ese factor de riesgo. Tenemos factores intermedios, que son la elevación de la presión arterial, aquí lo vamos a considerar como un factor de riesgo, de los niveles de glucosa y lípidos en sangre, el sobrepeso y la obesidad, que también podríamos eventualmente trabajar con ellos para evitarlos o disminuirlos. Y los factores no modificables, que son principalmente la edad y la herencia, y aquí vamos a tener en suma
¿no es cierto?, los factores modificables con los no modificables, vamos a tener, si los sumamos a los dos, van a ser los que nos van a explicar la mayoría de los nuevos episodios de enfermedades del corazón, ataque cerebral, enfermedades respiratorias crónicas y muchos de los principales cánceres. Por lo tanto, todas nuestras acciones a través del examen de medicina preventiva van a estar concentradas en los factores modificables y en controlar o, de alguna manera, tener presente los factores no modificables. Otros factores de riesgo, y aquí se los dejé bien grande para que no se les olvide: el consumo de alcohol, que causa daño, contribuye en forma importante a la carga global de enfermedad, pero su relación con las enfermedades crónicas no transmisibles es un poco más compleja, por lo tanto se tiene que trabajar igual, pero no hay una relación clara o absoluta con las enfermedades crónicas no transmisibles. Veamos otros factores de riesgo que pueden estar presentes: los agentes infecciosos, que son algunos responsables del cáncer cervicuterino y de hígado; los factores ambientales, como la contaminación ambiental, que se asocia al asma y a otras enfermedades respiratorias crónicas; factores psicosociales y genéticos también tienen un rol importante en todo lo que es la salud general de las personas. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a dejar esta primera parte hasta acá para después ir viendo con detalle, y aquí les voy a hablar un poco más en relación al examen de medicina preventiva del adulto, y va a ser parte de los talleres, entre comillas, que vamos a hacer en esta modalidad e-learning.